o herramientas de mantenimiento, que son básicamente, la mayoría de ellas consisten en hacer análisis. Cada una tiene un nombre distinto, pero la mayoría de las herramientas que usamos en mantenimiento tienen un mismo fin, que es hacer un análisis. Y esto es previo a la ejecución de tareas. Esto es gestión básicamente administrativa, podríamos decirlo, que consiste en analizar. En este caso, este método, el primero que vamos a ver, se llama análisis de tareas de mantenimiento. Cada uno de los métodos que se implementa tienen un nombre distinto, pero es básicamente para registrar, cuando uno documenta en base a qué técnica o qué herramienta usó para hacer un análisis, ponerle un nombre. Pero la mayoría usa simplemente el análisis de un problema o de un proceso o de una situación ya existente. La primera de las herramientas que habrán visto es el análisis de tareas de mantenimiento. Esta es una metodología que se basa ya partiendo de la existencia de gestión de mantenimiento en una industria o en un proceso, en lo que fuera. O sea que yo tengo que tener ya previamente un plan y un programa. Y lo que hace es, el propósito de este análisis es validar los programas existentes, o sea, revisarlos, asignar causas de modo de falla no identificadas previamente, o sea que yo ya tengo algo registrado y voy a ver si surge algún nuevo modo de falla en algún equipo, alguna máquina, optimizar las actividades de mantenimiento existente, ya sea eliminando tareas que a lo mejor las estoy haciendo pero no tienen sentido porque no actúan directamente sobre un modo de falla, y se caracteriza este tipo de análisis en documentar el conocimiento adquirido por el personal. O sea que yo ya parto desde una base de gestión de mantenimiento. Para hacer este análisis, la mayoría de las herramientas que vamos a ver forman un grupo de análisis. Para esta metodología puntual lo que hacen es identificar los activos a analizar, las máquinas, la infraestructura o los procesos. Identificar los modos de fallas y recomendar estrategias para prevenir o evitar las fallas. En esta segunda herramienta, que también es de análisis, se llama análisis de causa raíz o árbol de causa raíz también. Este es distinto al anterior, ¿por qué? Porque parte de definir un problema. Definido ese problema, recolectamos datos, identificamos las posibles causas, identificamos la causa raíz y por último recomendamos o implementamos soluciones. Se llama árbol de causa raíz, ¿por qué? Porque ante un problema lo primero que vamos a ver son lo que se llama síntomas. Los síntomas que van a estar en lo que se llama la copa de árbol. Del problema vamos a tener, que nosotros vamos a llamarlo problema funcional, vamos a tener diferentes modos de falla. Y de cada uno de esos modos de falla vamos a tener causas de falla. Acá en este ejemplo que yo les puse en el apunte, lo van a comprender mejor. Una falla funcional que pusimos como ejemplo es la falla del compresor. O sea, tenemos un compresor que puede ser en un sistema neumático que no funciona. Esa falla que presenta el compresor puede tener diferentes modos de falla. Un modo de falla puede ser que el compresor no arranca directamente. Otro modo de falla que tiene una alta presión en la descarga o tiene una baja presión en la descarga.
También puede ser que tenga un calentamiento excesivo o ruidos excesivos. Cada uno de ellos van a ser modos de falla. Ahora, si yo tomo un modo de falla, fíjense que dice el compresor no arranca, a partir de ahí yo voy a poder tener otras causales. El motor averiado, que se puede deber a una desconexión, al protecciones eléctricas, o que simplemente llegó a su fin de ciclo de vida. O puede estar la causa en la transmisión de potencia. Puedo tener rotura de correas o de poleas, puedo tener desalineamiento o nuevamente que las correas, por ejemplo, haya llegado a su ciclo de vida. O puedo tener otras causas. El tema es que a partir de cada una de estas causas voy a ir llegando a la causa raíz. Voy a ir descartando aquellas que no son hasta encontrar la falla verdadera por la cual mi compresor no está funcionando. Esta técnica, ¿qué es lo que me permite? Resolver el problema, partiendo de puntos a mejorar. Y la mejora siempre es confiabilidad en un proceso. Confiabilidad, no sé si lo han leído, significa que mi máquina cumpla su función durante todo el proceso que yo necesito, sin presentar falla. El ejemplo más práctico era el del avión. Si yo necesito que un avión salga de Buenos Aires a Brasil, necesito que llegue a su punto de destino sin tener fallo. Eso es confiabilidad. También se convierte en un sistema de resolución de problemas, muy práctico y utilizable. Los beneficios que tiene es que el personal se involucra en este tipo de análisis y se motiva. También que aprendemos a usar un lenguaje común. Fíjense que partimos de lo que es una falla funcional a modos de falla y después a lo que son las posibles causas de falla. Luego eliminamos aquellas que no nos sirven o que no son las verdaderas hasta hallar la causa raíz. La optimización de la condición de los equipos es otra herramienta que podemos usar en mantenimiento y tiene como objetivo simplemente mejorar la capacidad instalada y recuperar las funciones de los equipos en su óptimo nivel de prestación. Resumido, sería como tener un equipo funcionando como nuevo. Esa es la finalidad de este tipo de herramienta. ¿Para qué o cómo hacemos esto? Eliminando todo aquello que genera un desgaste forzado y que obviamente va a llevar a un deterioro o un desgaste que puede producir una rotura y una falla funcional en una máquina o en un equipo o en un sistema. Entonces lo que busca es eliminar al máximo el desgaste. Para ello aplica diferentes técnicas y también se basa en en cambiar un repuesto antes de que cumpla su ciclo de vida, por ejemplo. Un rodamiento lo cambio antes de las horas que me indica el proveedor para garantizar que el equipo siga funcionando en óptimas condiciones. Este tipo de herramienta es muy cara de emplearla. Por eso se usa en aquellas máquinas costosas, en la que se justifique poder hacer reparaciones más preventivas, podemos decir, para garantizar un alto nivel de confiabilidad. Obviamente que tiene su costo. Como le dije, es una técnica costosa, pero permite que los equipos puedan satisfacer los requerimientos de los usuarios, o sea, funcionen y cumplan su función, reducir los modos de fallas probables y reducir la frecuencia de tareas de mantenimiento, que eso a la larga me va a permitir por ahí ahorrar en lo que son los costos de mantenimiento.
Esta técnica además favorece la integración y el trabajo en equipo de todos, de producción, mantenimiento e ingeniería. Ahorro por no realizar inversiones innecesarias, porque también hace una evaluación de cuándo es el momento oportuno de hacer un mantenimiento preventivo. Reducción en los costos de mantenimiento del equipo analizado, mayor disponibilidad de la máquina y mayor confiabilidad son los beneficios que me brinda. Todas estas técnicas yo las puedo usar combinadas, ¿eh? O sea, para un proceso yo puedo usar 2 o 3 técnicas combinadas. Otra de las técnicas o herramientas que podemos implementar en mantenimiento es la que se basa en la condición. Esta tiene la finalidad de básicamente implementar técnicas preventivas, muy similar a la anterior, pero en esta sí o sí puramente se basa en técnicas preventivas. ¿Y qué busca? Como toda máquina tiene un ciclo de vida, en donde los primeros periodos de funcionamiento va a tener una condición prácticamente de funcionamiento óptimo, a partir del cual, más que nada por el desgaste, va a empezar a decaer su condición. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El ciclo de vida ese está previamente establecido, digamos, ya se sabe de antemano o con el tiempo y la experiencia se va determinando? Y existen las dos posibilidades. Lo más óptimo es la experiencia. Si vos tenés una máquina, ir registrando y en base al registro vos vas a ir formando este gráfico de condición y tiempo. Porque en cada proceso va a variar según las horas de operación, según las condiciones ambientales en las que trabaja y demás. Vos lo que puedes tener es lo que te dice el fabricante. El fabricante te va a decir siempre que va a durar mucho más, pero eso nunca se cumple. Va a depender siempre de las condiciones y del proceso donde trabaje. Lo que vamos haciendo es definiendo parámetros que vamos a medir. Por ejemplo, tengo una bomba con un motor acoplado. Entonces, voy a hacer la medición de las vibraciones para ver a partir de cuándo voy a tener que cambiar el acoplamiento. Entonces voy midiendo a intervalos, acá por ejemplo en un mes, cada un mes, voy midiendo las vibraciones. Las vibraciones me van a ir dando siempre parejas, pero va a llegar un momento en que va a ir aumentando el número de vibraciones. Eso me va a dar la pauta de que yo ya tengo que ir previendo un mantenimiento preventivo. Pero ahí yo tengo un intervalo de tiempo, que acá en el ejemplo dice 9 meses, pero eso es un ejemplo. Eso depende de cada máquina y de cada equipo. Yo en este intervalo puedo o no hacer un mantenimiento preventivo y puedo seguir midiendo. Va a llegar un punto a partir del cual yo voy a poder decir, ¿realizo técnicas preventivas o no? Si no las realizo, obviamente que vamos a tener una falla funcional. Y ahí, ¿a qué recurrimos? Al mantenimiento correctivo. Pero eso se decide en base a los costos disponibles, más que nada al presupuesto disponible por mantenimiento. A veces uno no dispone para invertir en mantenimiento preventivo y únicamente cuando se rompe la máquina recién te dan el dinero para repararla. Entonces, eso depende de cada empresa, de cada industria y de cada política de mantenimiento que se adopte. En la unidad 2 vamos a ver ese tema. Pero ustedes ahora, en la actividad 5, que yo les puse definir el tipo de mantenimiento, a la mayoría generalmente pone hacer mantenimiento preventivo y después correctivo. Y a veces hay procesos en que no podemos implementar técnicas preventivas porque son caras. Y a lo mejor tenemos un taller que si invertimos en técnicas preventivas nos vamos a la quiebra. O sea que, ¿qué puede hacer el taller? Prever, minimizar los daños si se produce la rotura o la falla funcional de la máquina y recurrir a un mantenimiento
correctivo. O sea, esas son políticas que uno va adoptando y la va a tener que registrar o anotar si hace una gestión de mantenimiento. Volviendo a esta técnica basada en la condición del equipo, el problema acá básicamente es conocer las técnicas de mantenimiento que existen en el mercado. Segundo, el instrumental, que suele ser muy caro y con tecnología muy avanzada a veces. Entonces, uno tiene que evaluar a ver si invierte o no en un equipamiento de eso. Y poder decidir cuál es la técnica más adecuada y también tener técnicos que estén preparados realmente para poder usar estas técnicas de mantenimiento preventivo. Pasando a otra de las herramientas, siempre fíjense que es análisis, análisis y análisis. Por eso en la introducción ya de la materia yo les hice hacer un análisis de las imágenes. Que esa, si bien no tiene un nombre de técnica de herramienta, pero es una herramienta que usamos para evaluar un problema o una situación. Esta técnica de análisis de criticidad es muy simple. En realidad yo tengo que tener un base de estadísticas de frecuencia de fallas de mi máquina. Sí. Profe, disculpe, le consulto algo. En el caso de que nosotros tengamos un personal calificado a la hora de analizar vibraciones, por ejemplo, donde el personal necesita solamente un estetoscopio y con eso él me dice, mira, tal ruido me dice que el rodamiento va a durar poco tiempo. ¿Eso cómo lo analizamos? ¿A qué lo cargamos a ese tipo de mantenimiento por ahí cuando tenemos a alguien de mucha experiencia que teóricamente un estetoscopio no es algo instrumental tan caro y él con eso ya nos puede predecir que el rodamiento va a tener poca vida o le queda poca vida? Ese sería un mantenimiento preventivo. ¿Preventivo? Preventivo, sí, sí, sí. Ahí vos tenés la ventaja de que a lo mejor contás con mano de obra que tiene experiencia. Esa es la gran ventaja que en toda área de mantenimiento o en cualquier proceso uno... ¿No sería predictivo en ese caso? No, es preventivo. Preventivo, perfecto. Preventivo. Sí, sí. Gracias. No, bueno. La herramienta de análisis de criticidad, esta metodología en realidad nosotros tenemos que partir de una base estadística, de la cantidad de frecuencia de falla que tiene una máquina y de las consecuencias que me puede generar. Partiendo de eso, yo voy a jerarquizar mis instalaciones, sistemas, equipos y elementos. Es decir, le voy a dar una categoría. ¿Cómo le voy a dar esta categoría? Si yo tengo una máquina que tiene un alto nivel de frecuencia de falla y cada vez que falla, la consecuencia que me genera en el proceso es de un riesgo muy elevado, yo la voy a categorizar como A. O sea que es una máquina de alta criticidad y la identifico con color en este ejemplo. Generalmente se trabaja así. O sea que yo identifico mi máquina como una máquina de alta criticidad. O sea que es una máquina que presenta mucha frecuencia de falla y que ante esa frecuencia de falla me puede generar riesgos en el proceso a tal punto de paralizar el proceso. Pero también voy a tener máquinas que, si llegan a fallar, suelen tener poca frecuencia de falla y sus consecuencias no influyen directamente en el proceso, o sea, que el proceso no se va a ver interrumpido. Entonces, a ese tipo de máquinas o de equipos yo los clasifico como de baja criticidad. En eso simplemente se basa esta técnica. En definir, más que nada, o codificar, vamos a decir, mis instalaciones, equipos y elementos según la criticidad que tienen en el proceso o en la industria.
Pasamos a otras de las herramientas que yo les puse. Les digo que hay muchas herramientas. Yo le puse la más conocida o la más práctica para usar. Esta es la de repuesto centrado en la confiabilidad. Esta es muy simple. Es básicamente la gestión de stock, del mantenimiento. ¿Qué busca? Busca tener el repuesto de la máquina, que si volvemos al gráfico anterior, está categorizada como A, o sea, en rojo, porque de presentar una falla me puede generar consecuencias graves en el proceso hasta de tener un proceso productivo. Entonces, con esta técnica repuesto centrado en confiabilidad, yo voy a buscar de que aquellos que suelen fallar en esa máquina siempre estén disponibles en stock. Pero ¿qué hago? Voy a tener que equilibrar entre lo que son los costos y el stock. Yo no puedo tener un repuesto guardado en stock 10 años. Lo otro que tengo que evaluar es que al hacer la gestión de una compra, a lo mejor el proveedor me hace mejor precio si yo le compro 10 unidades que si le compro uno. Entonces, esta técnica lo que busca es un equilibrio entre tener siempre el repuesto que voy a necesitar, porque más que nada para aquellas máquinas de alta criticidad, para garantizar el proceso de funcionamiento, y por otro lado, tener también un equilibrio de costos y no tener en el almacén repuestos que a lo mejor no los voy a usar. Y para lograr ese equilibrio parte planteándose cuáles van a ser las pérdidas que puede llegar a tener si ese repuesto no está. Ya sea porque tengo que salir a comprarlo de emergencia y me va a salir más caro, porque tengo que pagar fletes aéreos, por ejemplo, porque tiene que llegar lo más rápido posible y me va a salir más caro, o sea que evalúa todos esos costos. Esta es una herramienta que se implementa más que nada en lo que es la gestión de stock en cualquier industria. Y es bastante más compleja que lo planteado acá, porque tenemos que buscar siempre un equilibrio en el stock en lo que es costo y garantía en lo que es los repuestos existentes en stock. ¿Qué beneficios tiene esto? Primero, que si no tengo el stock lleno de repuestos que no me sirven, voy a reducir el inventario. Voy a tener mayor disponibilidad de equipo, porque si yo sé cuáles son los repuestos que voy a necesitar para qué equipos críticos, cada vez que presento una falla de ese equipo, se va a reparar más rápido y voy a tener mayor disponibilidad del equipo. También mayor disponibilidad de la planta, porque si ese equipo me para el proceso productivo, se me complica la producción. Pero si se lo repara lo antes posible, mejora la disponibilidad de la planta. Voy a tener la eliminación de lo que se llama almacenes ocultos, o sea, repuesto que yo lo tengo guardado por años y que nunca lo uso. Voy a tener mejor conocimiento de los recursos necesarios, mejor comunicación y comprensión entre las áreas de ingeniería, operación y abastecimiento, que sería stock, mejor comprensión de los requerimientos de los sistemas de inventario y mantenimiento, y una relación más clara y beneficiosa con los proveedores, y mayor costo eficiencia. La próxima herramienta, que es el diagrama de causa-efecto Ishikawa, esta para mí es la más práctica para usar en cualquier situación o en cualquier circunstancia. En mantenimiento también la usamos. Es muy simple. Es la espina de un pescado, yo pongo el problema que se me presenta y analizo en este caso las 6M o las 5M, que son los métodos, los materiales, la mano de obra, las máquinas, el medio ambiente y las medidas que yo tomé, o las políticas. En cada una de estas ramas yo voy anotando. Falló, por ejemplo, en el ejemplo del compresor, veo
los métodos. ¿Qué pasó? ¿Se hizo mal el arranque o no se verificó la existencia de tensión antes de hacer el arranque? ¿O en los materiales falló la correa o falló algún engranaje? En la mano de obra puedo identificar si el personal hizo o no el mantenimiento adecuado. En lo que son máquinas, a lo mejor si está acoplado a otra máquina, puedo determinar el problema que pudo tener en la máquina o en el medio ambiente. Si había muchas partículas en el aire y el filtro del compresor se tapó, también lo registro en medio ambiente. Y de ahí no se me va a escapar nada, analizando cada una de estas M's, no se me va a escapar nada del proceso por lo general. Y de ahí voy analizando cada una de las causas que planteé hasta llegar a lo que decimos la causa raíz. O sea que es muy similar a el árbol de causa raíz. Pero este es lo más práctico para implementar. La herramienta de análisis de modos y efectos de falla es algo muy similar a lo que aparece en los manuales de las máquinas. Vieron que cuando compra uno desde una batidora o lo que fuera, viene el manual y le dice las fallas, las posibles fallas y las posibles causas. Bueno, esto es algo muy similar. Pero ¿qué hacemos acá? Acá identificamos un equipo, definimos cuál es la función del equipo, en este caso es un elemento, un filtro de mangas de una caldera. Identificamos cuál es la función de ese equipo. ¿Cuál es la falla funcional que pueda ocurrir? Es lo contrario a la función, o sea, que no cumpla su función. ¿Cuáles son los modos de falla que puede presentar? En este ejemplo nos ponen 2 modos de falla, que serían las causas de la falla. Salen en servicio los módulos por falla en más de 2 módulos o los filtros se encuentran quemados o rasgados. Y por cada uno de estos modos de falla me plantea efectos de falla. ¿Qué pasa si los filtros se encuentran quemados o rasgados? Se generan emisiones visibles en la chimenea. O sea que me da los efectos de la falla. O sea que es muy similar a los manuales que nosotros encontramos en cualquier equipo. Esto básicamente es un registro, que ya vamos a ver cuando veamos documentos. Esta es otra técnica, análisis de riesgo, muy similar a la que ya vimos de criticidad, pero acá se basa en la probabilidad, en la probabilidad de daños. Pone la probabilidad y la magnitud del daño. Entonces identifica aquellas máquinas que puedan tengan mayor probabilidad de falla y que esa mayor probabilidad de falla genere una mayor magnitud de daño. Entonces, identifica con rojo un alto riesgo en esa máquina. Y aquellas que son todo lo contrario, o sea, que tienen poca probabilidad de amenazas o de fallas y poca magnitud en el daño en el proceso, las identifica con verde. A su vez hace otra segunda valoración que es con número. Yo acá en cada uno de estos cuadrados puedo anotar la máquina o puedo hacer un código para codificar la máquina. Tengo un motor, lo codifico. Si llega a presentar una falla, me para el proceso. Entonces, veo qué probabilidad de amenaza o de causas o probabilidad de falla tiene. Alta, sí. Entonces, ¿qué magnitud de daño me puede generar? Alto, porque me para totalmente el proceso. Entonces, ese motor yo lo identifico con el número 16. Entonces yo
A los de mantenimiento le doy este gráfico y le digo, las máquinas que tienen el número 16 y un código rojo son máquinas de alto riesgo para el proceso. Entonces, es como que vamos a estar más atentos a la reparación de ese tipo de máquinas. Ahora, por ejemplo, en los hospitales, ¿cuál sería una máquina de alto riesgo? Un respirador. Un respirador. Por último, yo esto no lo agregué en el apunte, pero se los puse acá, porque esto lo vamos a ver más en gestión de calidad. En lo que es mantenimiento también podemos usar técnicas gráficas de estadística y podemos registrar las fallas que tiene un equipo y la cantidad de veces que falló, por ejemplo. Y después lo puedo llevar a lo que es un diagrama de Pareto o un histograma. Lo puedo representar gráficamente. Lo mismo que los análisis que hice anteriormente. Yo lo puedo plasmar en un gráfico como un histograma o un Pareto. Bueno, de esto, la idea de la actividad era que ustedes hagan un mapa. Como verán, la mayoría de estas herramientas son de análisis. Lo que quiero que hagan es un mapa, básicamente para que les sirva para fijar los conocimientos, acordarse de estos tipos de herramientas que uno puede usar en mantenimiento. Ya les dije que pueden usar combinadas, no es necesario que use una sola técnica, pueden usar combinadas. Y que hagan su propio mapa, que después le va a servir para estudiar para el parcial. Dos funciones, para estudiar y para fijar los conocimientos. ¿Alguna duda? Profe, pregunto, ¿el mapa tiene que ser conceptual? Sí, o sea, la idea es que ustedes en su mapa registren, no sé si me ven ahora, sí, registren estas herramientas que vimos. Y de ahí deriven los conceptos básicos, para que ustedes se acuerden que de cada herramienta, cuál era la finalidad que tiene cada una de estas herramientas. Esa es la idea de esta actividad. Primero que se fijen los conocimientos teóricos de esta herramienta y que les facilite después para estudiar para el parcial. No sé si queda clara la actividad. ¿Se entendió? Sí, profe, o sea, imaginaríamos depende el tema el tipo de máquina con el que iríamos a trabajar, elegiríamos seguir algún tipo de mantenimiento con estas herramientas que nos mostró ahora. Sí, esa es la idea. Sí, Bien. sí. Perfecto. En realidad, el mapa no es para el trabajo grupal, es simplemente un resumen de la teoría de las herramientas. Ah, perfecto. ¿Entendés? La idea es que ustedes estudien estas herramientas y como metodología de aprendizaje es implementar el mapa conceptual. Simplemente eso. Bueno, perfecto. ¿Sí? Después cuando vayamos trabajando en los temas grupales, cada uno va a ver cuál de estas herramientas les conviene implementar en su tema grupal o en su gestión de mantenimiento. Bien, bien. Bien. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a seguir trabajando con las clases. Yo les voy a subir el material. Las actividades, les subo una actividad por semana. Generalmente esta semana no va a haber actividad para que traten de ponerse al día. Recuerden que estaría previsto el parcial para el 12 de mayo, unidad 1, y el tema que vemos la semana que viene no es mucho. Van a ser preguntas, 10 preguntas, simples, y como es teoría, es básicamente leer los documentos, el material que yo ya leí. Van a tener que salir a estudiar por ahí.
y vemos cuándo nos conectamos por videoconferencia para ver cuando ustedes tengan duda o cuando es necesario ver algunos temas puntuales de las unidades temáticas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima. Traten Bueno. de hacer las actividades. En los que no pueden, o sea, yo entiendo los tiempos, no es que le pongo el plazo de entrega sí o sí cada semana. ¿No? La idea es que lo vayan trabajando para ir adquiriendo más los conocimientos de la teoría. Y vayan presentando los trabajos para ir más o menos al día. Bueno, profe. Bueno, buena jornada, nos estamos viendo, cuídense. Hasta Chao, luego. chao. Nos vemos. Gracias, Diego, por tu ayuda. De nada, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Ay, lo que parió.